Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Un saludo muy especial para todos mis hermanas y mis hermanos que están en sintonía de este tiempo de Fe sin Barreras. Y hoy, como todo el tiempo, quiero agradecer infinitamente a Dios por aquel que por primera vez nos está escuchando. Le invitamos a que sea parte de aquello que puede genuinamente ayudarnos a desarrollar una vida de fe, crecer y vivir una constancia en crecimiento, ¿no?, en lo que es la vida del hombre espiritual. Infinitamente agradecido con Dios y con ustedes por el apoyo que han dado y que están dando por el plan que Dios tiene a través de esta emisora, por aquellos hermanos que oran por nosotros, y también nosotros tenemos el compromiso de orar por los radios escucha, los hermanos, aquellos que han sido nacidos de nuevo, aquellos que han tenido ese privilegio de tener el honor de tener vida nueva. Vemos temas aquí que son tan importantes que nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no nos percatamos de la realidad de Dios, la palabra de Dios, y son tan fuertes las costumbres y las tradiciones que estuvieron por muchos años gobernando a multitudes de personas. Aún el día de hoy hay personas que están siendo manipuladas, controladas. Aleluya. Y queremos compartir con aquellas personas que por mucho tiempo fue manipulada, fue controlada, a que tenga la certeza de que podemos cambiar, podemos ser libres de costumbres y tradiciones. Cuando ya las costumbres y las tradiciones se convierten en verdad para nosotros, pues afectan nuestra vida espiritual. Y esa vida espiritual es afectada en todos los aspectos, ¿no? Nos priva a nosotros. Dice la palabra de Dios que estamos en un reino donde la palabra de Dios gobierna. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Y eso está estipulada por la constitución del cielo, que es la palabra de Dios. Esta constitución del cielo establece cómo nosotros debemos de conducirnos en esta tierra, ¿no? Y cómo vivir en esta tierra, y cómo depender de Dios en esta tierra. Creo fielmente que nosotros tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio, tenemos todos los recursos para que nosotros podamos tener esa certeza de que podemos analizar la escritura, escudriñarla, dice la palabra de Dios. Y pues todo empieza cuando nosotros damos ese paso de fe. Y vemos ahí en Proverbios 1:7 algo muy impresionante que nos enseña la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahí quiero hacer un hincapié, hacer una pausa
Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no dice a Jehová. Y son detalles que hablan diferente cuando no interpretamos correctamente lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Está hablando del temor de Dios. Está hablando que ese es el principio, cuando tú tienes en tu espíritu el temor de Él. Mientras usted no tenga el temor de Dios en usted, usted no va a tener reverencia a Dios. Y eso lo estamos viendo, ¿por qué? Porque le damos mayor libertad a aquella influencia sutil que ha entrado del sistema del mundo de pecado para nuestras propias vidas, en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver ministros que comenzaron a moverse por fe cuando estaba la recesión en los Estados Unidos, cuando pues prácticamente no había circulante, era muy poquito lo que se ganaba, y un ministro que viajaba en aquel tiempo era un ministro que genuinamente era un dependiente de Dios, ¿no? Y inclusive los ministros ya tenían organizado la manera de cómo apoyar al ministro que llegaba. Por ejemplo, la iglesia se encargaba de darles un cuarto en una casa, darles de comer, proveerles los medios para que lavaran sus ropas, y ya buscaban una cuota de apoyo financiero para que el tiempo que él iba a estar ahí pues tuviera un monto, ¿no? Un monto fijo, de decir, bueno, si vienes te vas a llevar X cantidad, pero ya fija. Pero eran cantidades que muy mínimas, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente en la recesión en esos tiempos pues no había circulación, se suponía, no había dinero, ¿no? Entonces yo aprendí de un ministro que cuando llegó a un pueblo, a una ciudad, le pidió el predicador, le pidió al pastor local, le dijo, ¿sabes qué? A la hora que estás pidiendo la cuota que se puso a cada miembro de la iglesia para mi apoyo, no lo hagas así, nomás diles que vas a pasar el canasto para apoyo financiero para el predicador, pero no hables de cantidades, le dijo, porque este hombre se estaba moviendo en fe, creyendo en fe, y habló con Dios y le dijo, Dios, yo creo en tu palabra y creo de corazón que tú eres un Dios proveedor. Y Dios le dijo que sí, que Dios era un proveedor, que Dios le había proveído todo. Y lo llevó a ver las promesas que tenía de cómo lo bendijo a Adán y cómo Abraham lo bendijo lo bendijo, y que la bendición de Abraham nos alcanzara a través de Jesús. O sea, en revelación prácticamente comprendió que tenemos una bendición nosotros y que la redención nos vuelve a poner en un plano donde somos herederos y coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y cómo iba a estar encima la recesión o la situación financiera de ese tiempo. Entonces le dijo, entonces, ¿qué pasa, Señor? En oración, y le dijo, mira, el enemigo tu enemigo es el diablo, son los demonios. Si tú no usas la autoridad que tú tienes como hijo mío, le dijo, él va a seguir operando. Entonces lo que él comenzó a hacer en los días que estaba predicando en ese poblado, en esa ciudad, comenzó a atar a los demonios y comenzó a decirles que en el nombre de Jesús
se fueran, ¿no? Y comenzó a usar Hebreos 1:14, donde los ángeles son servidores de Dios y son colaboradores para los que hemos de ser salvos. Entonces pidió ayuda angelical y pidió que los ángeles trajeran finanzas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que a la vuelta del tiempo, a la vuelta de la semana que él terminaba ahí, recibió muchísimo más dinero que lo que pensaba la iglesia. ¿Y cómo lo hicieron? El pastor dice, el pastor local dice, no puedo creer. Esto es algo increíble. Dice, si la gente no tiene dinero y este dinero salió de la gente, bueno, pues ahí está la situación. ¿Cómo fue que Dios puso esas finanzas en el pueblo? De una manera donde ellos pudieron traer ofrendas voluntarias sin exigir una cantidad. Y vemos el poder de creerle a Dios y a su palabra, pero creer con fe, tener fe. El principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, no el temor a Dios, el temor de Dios. Cuando tú reverencias lo que Él ya hizo y dices, Él me redimió de la maldición, Él pagó el precio por mí. Por eso, para que esto opere, para que esto trabaje, para que esto funcione, siempre estoy hablando del hombre espiritual. La cabeza de nosotros, el cerebro de nosotros, la capacidad intelectual de nosotros, siempre quiere tener participación y uno tiene que dejar que gobierne la palabra de Dios, porque es el temor de Dios en mi espíritu, es el temor de Dios que yo mismo creo en mi alma, es el temor de Dios. Por eso, querida hermana y querido hermano, quiero invitarle a que usted siempre tenga en mente que tener el temor de Dios es simple y sencillamente es la soberanía de Dios. Y ahorita hay muchas situaciones en todos los lugares que necesitamos nosotros convertirnos en unos verdaderos hijos de Dios con el temor de Él, vivir con el temor de Él, ¿no? Es algo que nosotros podemos estudiarlo, escudriñarlo. ¿Por qué? Porque ese es el principio. ¿De dónde proviene la sabiduría? ¿De dónde? De la boca que viene el conocimiento y la inteligencia, porque de Jehová da la sabiduría. Jehová da la sabiduría. Esto no dice la inteligencia. Nosotros tenemos ahora, como hijos de Dios, que ser sabios. La sabiduría es, ¿qué dice Dios? Eso es. Si usted ve y analiza el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre fue sabio. ¿Por qué? Porque nunca hizo ni dijo más que lo que oía del Padre, ¿no? Y ahora actualmente nosotros tenemos el Espíritu de nosotros, que puede oír la voz del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo jamás va a negar lo que está escrito en la palabra, porque Él es el autor de la palabra. Pero sin embargo tenemos hoy en día costumbres y tradiciones, y que te estoy hablando porque somos personas que vamos a la iglesia, asistimos a la iglesia y nos comportamos muchas veces sin el temor de Dios y le damos libertad a cosas que no nos corresponden, ¿no? Por ejemplo, cuando tú recibes una mala noticia, ¿no? Hay personas que se ponen devastados, acabados por una mala noticia, ¿no? Cristianos, ¿no? Y me dicen, no, pues es que andamos en la carne, es normal. No, no es normal. ¿Por qué va a ser normal si Dios quiere que andes en el Espíritu y que no satisfaga los deseos de la carne? ¿Por qué va a ser normal? Y eso vino porque muchos ministros
nunca caminaron por fe, nunca anduvieron por fe. Siempre querían continuar con las tradiciones, y continuaron, y se murieron muchos, y se han muerto muchos practicando lo que es las costumbres y las tradiciones, ¿no? Porque cuando yo hablo con personas que están en diferentes países como Centroamérica, Latinoamérica, y me dicen, no, pastor, si usted supiera cómo es la economía en este país. Bueno, le digo, reconozco que hay un problema financiero en tu país, pero yo pienso que es justo y necesario que usted reconozca que el Cristo que está aquí en Estados Unidos está allá. Y no me va a decir que es más poderosa la economía de su país que la palabra de Dios. Y a ver, pastor, vamos platicando esto despacito, por favor, porque tiene sentido. No, es la verdad, le digo. Pero ¿qué ha sucedido? Va a la iglesia, canta, se goza, va alabando a Dios, glorificando a Dios, escucha una prédica muy bonita y se vuelve a cantar, aporta sus diezmos, sus ofrendas y se va. Y luego viene el otro día que toca servicio y se repite lo mismo. Por eso se sabe toda la Biblia, ¿no? Y se los digo no porque yo lo veo en mi diario vivir. Me encuentro a personas que son cristianas que inmediatamente denotan todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? La Biblia dice que esta vida nueva que tenemos en Cristo es una vida totalmente nueva, una vida totalmente proveída por Dios. Dice la Escritura en Isaías 33:6: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Esto quiero que lo escudriñe por el bien de usted mismo. Reinarán en tu tiempos la sabiduría. No dice la inteligencia. Y la ciencia. Reinarán, dice. Y abundancia de salvación. ¿Por qué tenemos abundancia de salvación? Porque Cristo nos dio vida y vida en abundancia. La naturaleza de vida que está en nosotros es un tipo y naturaleza de vida que no pertenece a este mundo. Nosotros no somos de este mundo, es una vida sobrenatural. Y es muy bonito cuando uno dice, bueno, nacimos de una simiente incorruptible, indestructible, nacimos de Dios. Y ese Dios ahorita nos dio vida nueva, Zoe, la vida de sanidad, la vida de salud, la vida de salvación. Abarca, la palabra Zoe abarca un grupo de palabras que en castellano o en español es ser próspero, ser feliz, ser saludable. O sea, todo lo que abarca la redención es la palabra Zoe. Y esa vida es la abundancia que está en nosotros, en el Espíritu. Pero este Espíritu que nace de nuevo se alimenta solamente por la palabra. Y la palabra es la que debe de gobernar aquí en nuestro corazón y darle la instrucción a nuestras almas para que gobierne. Por eso vuelvo y te comparto una vez más lo que dice la Escritura en Isaías 33:6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. ¿Sí?
Si hay abundancia de salvación, puedes decir, hay abundancia de fe. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra. Y esa fe viene a nuestro espíritu, se hace rema, se queda en el espíritu. Dice, abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. Entonces vemos ahora dónde radica el tesoro de nosotros. Cuando tú tienes el temor de Él, el temor de Jehová será su tesoro. No está hablando del tesoro de este mundo. Está hablando de lo que manifiesta la fe cuando el temor de Dios es tu temor. Ahí está el tesoro. Ahí, ¿por qué? Porque ahora el tema de discusión en tu cabeza se acaba. Ya no hay discusión en tu cabeza. ¿Por qué ya no hay? Porque automáticamente tienes en ti la certeza que vas a poder tener lo que Dios dice. Tal vez alguien diga, oye, pastor, yo no había escuchado eso. Exactamente, este es el llamado y el propósito. De que usted tiene que percatarse que el creer mal, piensa mal, habla mal, actúa mal y hay malas consecuencias. Pero si usted tiene el temor de Dios, no le vas a dar permiso al pensamiento ajeno, porque el temor de Dios está en tu vida. Ese es tu tesoro. Todos queremos ver la manifestación del poder de Dios. No hay cristiano que no lo quiera ver, que no quiera ver lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. El Dios de los milagros. Así que yo te estoy invitando a que te des cuenta del poder que hay cuando el temor de Dios es tu temor. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical. Eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejércitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración.
Consejo para su vida espiritual de Radio Vital. Proverbios 6:22. Cuando camine, la palabra de Dios será su guía. Cuando duerma, la palabra de Dios vigilará su sueño. Cuando despierte, la palabra de Dios me dirá qué sigue. Viva esta gran experiencia divina, que la palabra de Dios se convierta en su máxima autoridad. Medite en ella antes de dormir y al levantarse. Del alma, ella conoce la intención del interior. En ella se encuentran innumerables promesas. En ella está la respuesta que buscaba intensamente tu corazón. La palabra es vida, que transforme el alma herida, es capaz de entrar muy dentro y librar la mente que está oprimida. La palabra es aliento, a nuestros seres alimento, es agua fresca al sediento, nos indica el camino por el cual andar sin tropezar. Sin tropezar. En todas partes. En todo el planeta. Escucha Radio Vital en diferentes plataformas. Disfruta nuestra programación en www.radiovital.org, en nuestra aplicación móvil para Android y iPhone, y ahora también en la plataforma de Radio Garden. Radio Vital, el complemento de tu vida. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. Radio Vital. Uniendo a la familia en todo el planeta. Porque es vital estar unidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Continuamos presentando Fe sin Barreras, con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Aleluya. Bueno, estamos continuando con el programa Fe sin Barreras y un saludo muy especial a mis hermanos. No sé en qué lugar nos estás escuchando, pero queremos dejarte saber que es para nosotros muy grato mandarte un saludo y decirte gracias por poner a sintonía en Radio Vital, el complemento de su vida, y recordándole siempre que esta emisora tiene 24 horas al servicio de usted, porque solamente el deseo de nuestro corazón es que se lleve a cabo el propósito que Dios diseñó en su vida. Y creo que Dios hizo un propósito precioso para usted. Creo fielmente que Dios tiene planes de bien para usted. Creo fielmente que Dios está esperando que nosotros seamos ejecutores de la fe, hacedores, no ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, para que nosotros vivamos la naturaleza de vida que Él diseñó. No vamos a poder vivir la vida que Él diseñó si nosotros no caminamos por fe, si nosotros no andamos por fe. Y el tema que estoy hablando ahorita es el temor de Dios en nosotros. El temor de Dios en nosotros tiene que estar tan fusionado,
en el hombre interior. Cuando el hombre interior sabe que nacimos de nuevo, que eres vida nueva. ¿Y cómo puedes creer tú que ahora tú tienes al Espíritu Santo en tu vida? Tal vez alguien diga, pues yo no siento nada. Pero algo te hace respetar lo que dice Dios en su palabra. Te hace actuar en base a la palabra, algo que no podías hacer antes. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que a mí me pasó. Cuando Dios me dio me dio vida nueva, me salvó. Fue algo que en el momento fue una descarga, ¿no? En mi caso. Y fue una descarga de presión en mi vida. Y obvio, ¿por qué? Porque cuando te conviertes en templo del Espíritu Santo, ya no hay cabida en ese momento para que haya espíritus del diablo dentro de ti. Y eso te trae un cambio en tu vida que no entendemos muchas veces, pero sé que algo pasó. Y eso me hizo a mí pensar diferente inmediatamente. Y pensaba diferente, y yo mismo me quedaba sorprendido porque iba con amigos que tradicionalmente en mi diario vivir llegaba a saludarlos y hablábamos un rato y había unos que me decían, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Ya no eres igual. Y yo me iba a mi casa a meditar y decía, pues ¿qué tengo diferente? Y me di cuenta que la diferencia era que no hablaba como hablaba antes. Antes hablaba en chino, ¿no? Por no decirte cómo se comunica uno entre jóvenes que no tienen el temor de Dios. Pues prácticamente era un bilingüe, ¿no? Hablaba español y muchas tonterías. Y resultó que así me comencé a dar cuenta que algo había pasado en mí. Fue algo impresionante, algo que me vino a mi vida en cuanto yo supe que tenía salvación, que era diferente en mí. Sabía que yo tenía que ponerme a cuentas con una persona. Y no me van a creer que me dediqué a buscar a esa persona. Cielo y tierra, toda la ciudad ahí donde yo vivía, donde el círculo que él se movía, esa persona, hasta que me lo encuentro y lo paro. Y era una situación fuerte la que teníamos, ¿no? Al grado que él se quedó sorprendido cuando me vio, ¿no? Creyó que pues iba con una intención de venganza o de pleito fuerte. Pues no le pregunté, pero su expresión me dijo. Y puedo ver que me salió del interior, de aquí de mi corazón. Le digo, nada más quería verte para decirte que me perdonaras. Hermanos, fue algo para mí tan hermoso. Y me dijo esta persona, no, está bien, así nomás, no, está bien. Gracias, le dije. Y me di media vuelta, me subí a mi carro y me fui. Pero no me podía contener el gozo y llorar. Aunque ya sabía yo que Dios me había perdonado todos mis pecados. Pero algo me decía, ponte a cuentas con Él. Y ponte a cuentas con Él. Y no nomás porque sí, porque no era una persona, dijeras tú, que la vas a ver y nunca más vas a volverla a ver. No, era una persona, un hermano, hijo de mi mamá y de mi papá. Un hermano carnal mío. Y fue algo tan hermoso para mí, porque superé eso en mi vida de una manera que la fe sin obras es muerta. Dices tú, bueno, si ya Dios te va perdonado, ¿para qué vas y le pides perdón? Bueno, no sé,
pero algo sucedió cuando yo lo hice. Ahorita hay cristianos que necesitan ponerse a cuenta con personas. ¿Por qué? Porque si con el que ves no estás a cuentas, ¿cómo vas a estar a cuentas con el que no ves? Ahora, ¿a qué se debe ese fenómeno? ¿A qué se debe eso? Muchas personas cometen errores y van y le piden perdón a Dios, pero no van y no van y pagan lo que pidieron prestado. No van y arreglan la situación que tienen allá. Aleluya, gloria a Dios. Sonríale que Cristo le ama. ¿Por qué? Porque el temor de Dios aún no está en la persona. Cuando el temor de Dios está en ti, tú haces lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer. No tiemblas, no haces vigilia, no ayunas. Simple y sencillamente tienes el temor de Dios y vas a hacer lo que tienes que hacer. Una de las cosas que yo veo, pensar bien de ti mismo. Siempre tenemos, el que no tiene el temor de Dios, siempre está pensando mal de sí mismo. Siempre se está reprobando. Nunca dice, wow, soy la mujer más hermosa. Oye, pero yo vivo en un pueblito. ¿Y qué tiene? El pueblo no determina tu hermosura, es Dios que determina tu hermosura. Tal vez no vives en un castillo, pero ese es tu castillo, esa es tu casa. Y gracias, papá, porque tengo una casa preciosa. Tal vez tengas el esposo más feo de todo el pueblo. Gracias por este precioso hombre que me diste. Y no le digas tu príncipe, por favor. Porque somos reyes y sacerdotes, somos nación santa. Somos pueblo escogido de Dios. No sabemos hablar, no sabemos expresar, no sabemos valorar todo lo que nos rodea. Y empiece anotando en un papel y pégalo en un lugar donde se te quede en tu espíritu. No puede estar, escuche bien lo que le voy a decir, el dador de la vida, que es Cristo Jesús, en ti, el Espíritu Santo en ti, y el temor de Él no estar en ti. Eso hace que se inventen ideologías, costumbres y tradiciones. Yo se los estoy diciendo conforme a los principios de la Biblia. Mira, voy a volver a leer 2 versículos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí está el principio de la sabiduría. Ahí nace la sabiduría. ¿Por qué? Porque piensas como sabio, actúas como sabio, hablas como sabio. Todo comienza a ser certero en tu vida. ¿Por qué piensas mal de tu hijo? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos cosas? Incorrectas. Hermano que me está escuchando, todo lo que es nacido de Dios, dice la Biblia, vence al mundo. En otras palabras, todo lo que es nacido de Dios vence todo lo que el diablo hace en este mundo. Ya no te gobierna nada del diablo. ¿Por qué? Porque hay un poder eminente en tu vida que gobierna. El temor de Dios. Te lo digo porque en mis primeros años de evangélico, de cristiano, a mí no me enseñaron esto. Me enseñaron cosas que tenía que hacer para que Dios obrara. Deber de creer nomás. Porque con el corazón se cree. Pero ¿en qué creía?
hacía cosas para poder que Dios se agradara de mí, deber de creerle a Él. Si a mí me hubieran dicho, mire Eduardo, Proverbios 1:7 dice que el temor de Él tiene que estar en ti, las cosas hubieran cambiado. ¿Por qué? Porque yo entiendo que quiere decir que lo que Él dice eso es y punto. Eso es el temor de Dios. Y te lo voy a comprobar una vez más, ¿sí? En Isaías 33:6. La escritura dice, y reinarán en tus tiempos. El profeta Isaías 700 años antes de Cristo estaba hablando. La sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. O sea, pone la salvación con la abundancia de la sabiduría y la ciencia. Quiere decir que algo tiene que ver en tu vida, que una vez que la salvación está en tu vida y tienes el temor de Dios en tu vida, automáticamente la sabiduría es la perfecta voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. En el temor de Jehová está el tesoro. Ahí está el tesoro. ¿Por qué? Porque si usted encontrara, poniendo un ejemplo, un tesoro vasto, por decir un lote de 2,000 barras de oro enterradas abajo de su casa, y es buen administrador, y se queda con la misma casa así nomás, igualita, tranquilo, nadie sospecha nada, pero verás cómo ibas a dormir. ¿Por qué? Porque sabes que tienes garantizada una provisión financiera. ¿Ves? Todos se afanan por el dinero. Todo es el dinero, fíjate, todo el dinero, dinero. Es necesario, sí, el dinero sirve para todo. Y no es el dinero la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero tener dinero es una bendición. Porque tú vives en un pueblo y sabes que tienes una abundancia de dinero y ves que allá murió el padre de familia que no tiene ni para enterrar a esa persona. Discretamente tú vas y pagas todo y nadie supo. Sin tocar trompeta ni nada. ¿Por qué? Porque tienes para dar. Es como esto que está sucediendo actualmente en los medios que Dios está usando. Dios los sostiene con personas que tienen en sus espíritus convicción de que el evangelio tiene que correr, tiene que llegar. Hay mucha gente sufriendo, hermanos, bastante gente, simple y sencillamente porque aprendieron mal, no porque son malos, ni porque son de un pueblo o porque son de una economía X o porque... No hubo. Y encuentras personas que ya les gusta andar predicando y no aceptan una enseñanza. ¿Por qué? Porque no quieren. Quieren seguir el mismo ritmo de vida. El temor tiene que estar gobernando nuestras vidas. Isaías dijo que cuando Cristo estuviera en nuestros corazones iba a haber abundancia de sabiduría, de ciencia. ¿Por qué? El temor de Jehová será su tesoro. Será su tesoro. Póngame ahí en los comentarios o mándenme por WhatsApp si usted había oído una enseñanza de estos. Me agradaría mucho escuchar.
¿Por qué? Mira lo que voy a compartirte aquí. Aleluya. Cuando uno opera con el temor de Dios, no es el miedo, es la autoridad total de Dios en ti. Si Dios dice que te perdona, tú aceptas el perdón porque tienes el temor. Escuche bien lo que le voy a decir a mis hermanos que están escuchando allá en Canadá, en Argentina, en Paraguay, en España, en México, en Colombia. Esos son los que están registrados. Y tenemos por Facebook a varias personas. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes, son varios. Y la verdad me goza mucho, me da mucho gozo, me da mucha alegría el poderte hablar y decirte qué sabio Dios, ¿no? Simple y sencillamente dijo, todo es posible para el que cree. Punto. ¿Cómo sé que creo? Pues yo creo y punto. Tal vez aquí enseguida te estén diciendo hipócrita, falso. ¿Y so what? Yo creo. Yo creo. Y yo creo. Y lo he dicho varias veces, algo que me pasó una vez en una radio AM local de aquí de Phoenix, antes de empezar con Radio Vital, hace como 15 años de esto. Comprábamos tiempo en una radio, muy caro el tiempo, por cierto, carísimo. Y pagamos una hora. Y en ese tiempo comencé a hablar sobre la importancia de conoceréis la verdad, y la verdad revelada a tu espíritu te hará salvo, etcétera. Y hablaba con denuedo y predicaba y enseñaba. Y oraba por personas. De repente sonaba el teléfono y puede orar por mí, que tengo cáncer, que tengo esto, que tengo lo otro. Y un día me sorprendió algo que pues fue algo para mí, una experiencia bien tremenda, ¿no? Este hombre que me llamó comenzó a hablar de mis cualidades que tenía antes de yo ser salvo. ¿Quién era en verdad el hombre que era yo antes? Y no dijo ninguna mentira, todo lo que dijo era cierto. Y le dije, gloria a Dios, le digo. En verdad es cierto, le digo. Y quise yo saber quién era, porque dije, es una oportunidad para presentarle a Cristo. Y me colgó. Y cuando seguí hablando, algo vino a mi espíritu de decir, qué hermoso es saber cómo Dios transforma a una persona cuando uno cree. Y comencé a decirle a través del radio a esa persona, le digo, pues ahora quisiera que conocieras a la nueva criatura, al nuevo hombre. Ya no hace aquello y aquello y aquello y aquello, que era lo que el diablo hacía conmigo. Porque toda influencia de cualquier tipo que haya, que no es de la naturaleza del hombre, escuche bien, son entidades espirituales demoníacas. Cualquier cosa, no necesito saber la raíz de la causa de todo lo que es. ¿Por qué crees que es la salvación? La salvación te quita de esa naturaleza y te pone en la naturaleza de Dios. Ahora eres santo. Antes eras hijo del diablo, siguiendo la corriente del Dios de este mundo. Y ahora eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, genuinamente cambias. Pero ahora hay que saber vivir en abundancia la nueva vida en Cristo. Porque si no tienes
Si tú no te metes en la cabeza de decir, oye, ¿por qué voy a limitar a Dios? ¿Y por qué limitas a Dios? Porque el temor no está en ti. Cuando el temor ya está en ti, tú no limitas a Dios. Dejas la idolatría, dejas la hechicería, no consultas brujos. Yo tengo casos de personas que consultan a los muertos. Y me podrá decir, pero ¿cómo? ¿Cristianos? Sí, cristianos. ¿Por qué? Porque todavía le rezan a un santo. Si ya está muerto, ¿cómo te pones a hablarle a un muerto? El único que tiene vida es Cristo. Y nadie puede tener acceso a Dios más que el Espíritu que está en nosotros. Ya Dios está en mí. ¿Cómo me pongo a hablar con un muerto? Y pedirle a un muerto. Eso es una práctica pagana. ¿Por qué? Porque no está el temor. Cuando el temor de Dios está en ti, simplemente viene la sabiduría y la inteligencia, la ciencia, y dices, oye, no, ¿cómo voy a estar hablando con...? No quiero mencionar nombres. Mejor hablo con mi Señor, que está en mí. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Me decía una hermana el otro día que va a ir a México a ver a su hermana, a su madre, porque su madre ya está pues en una edad avanzada, y dice, voy a ir a verla porque yo no la voy a ir a ver cuando ella muera, porque ya está muerta. Mejor ahorita que está viva, quiero pues convivir con ella un tiempo y comprarle flores, y porque ya cumplió la mayoría de edad, es muy mayor. Y dice que sus hermanos, que no son cristianos, se enojaron con él y con ella, y le dijeron, oye, pero ¿cómo no vas a venir cuando mi mamá se muera? ¿Para qué voy a venir? Ya mi mamá se fue. ¿Sí? Y eso me impresiona mucho a mí, porque en verdad podemos ver cómo las personas se abre la sabiduría y el entendimiento. Yo aconsejo a aquella persona que ahorita me está escuchando, aprecia a los que tienen vida. Aprécialos. Dale apreciación, dale valor. Fijemos la esencia en nuestros corazones, que es el temor. ¿Y cómo es que yo puedo mantenerme en el temor de Dios? Ahí te va. Eso lo encuentras en 2 Timoteo 3:16, y nunca te olvides de esa escritura. Dice la escritura, toda la escritura es inspiración de Dios. Esto, la Biblia en sí, lo que es el contexto bíblico, el original, es inspiración del Espíritu Santo. Esto no fue inspiración de una organización. Aunque se estén peleando quién hizo la Biblia, bla, 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 el autor es el Espíritu Santo. Así que quien se adjudique los títulos y se adjudique la fama, bla, 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 es una vanidad. Aquí honremos, quedémonos con el temor de Dios y digámosles a Dios, gracias mi Señor. Porque tú eres, aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ten temor de eso. Si Dios dice aquí, sí, pero la organización a la que yo participo dicen esto y dicen lo que tiene, que digan lo que digan, pero no dice la palabra de Dios. Si me mantengo en el temor del Señor, me dejo enseñar. Porque la Biblia dice que la palabra de la inspiración es útil para enseñar. Pero ¿por qué no nos dejamos enseñar? Porque no está el temor. Me redarguye, me hace pensar y decir, ¿por qué voy a actuar incorrectamente si yo sé que está mal?
Y vemos que la palabra dice, nos corrige. ¿De qué? El temor estando en ti, aceptas la corrección. Cuando la persona no acepta la corrección, me está diciendo yo no tengo temor de Dios. Es simple y sencillamente eso. Y a Dios le estamos mostrando que no tenemos el temor de Él. Pero yo debo de caminar en el temor de Él y permanecer en el temor de Él. Pero viene algo impresionante en este versículo de 2 Timoteo 3:16. La última porción dice, para instruirme en justicia. ¿Qué justicia, mi hermano? La justicia divina, esa que viene de lo alto. Me instruye en justicia. Si el temor de Dios está en mí, me instruye en su justicia. Ahora, usted y yo, salvos, somos la misma justicia en Cristo Jesús. Cuando uno vive, ¿sí?, como dice aquí la Escritura, para instruirnos en justicia, cuando uno vive instruido por la justicia de Dios, vas a usar la justicia de Dios. Ahí le va. Pocos cristianos liberan la palabra para atar un demonio. No, hermano, ese género solamente sale con oración y ayuno. Sí, cierto, porque hay un versículo bíblico que les dijo a aquellos hombres que no tenían todavía la vida nueva en Cristo. Aún los apóstoles no habían sido salvos. Andaban con el Salvador, pero no habían sido salvos. Pero después de que ellos fueron investidos de poder, que vino Jesús a habitar adentro de cada uno de ellos, ¿sí?, el temor era reverente. Y ese temor, demonio que se atravesaba, demonio que lo sacaban. ¿Por qué? Porque operaban en la justicia de Dios. ¿Por qué operaban en la justicia de Dios? Porque ya Dios le ha dado una orden y les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Aún se pasó de la raya el apóstol Pedro. Dice que Pedro caminaba y sacaban a los enfermos. Para donde pasaba Pedro, la sombra de Pedro levantaba a los enfermos. Imagínate la unción y el poder de Dios que fluye en una persona que vive reverentemente en el temor de Dios. Aleluya. Es bien importante reconocer la importancia de que esté vigente el temor. Hablar del temor es una cosa. Que esté el temor constantemente en nuestra vida es la naturaleza del nuevo hombre. Es la naturaleza del hombre que nació de nuevo. Y agradezco infinitamente a Dios que me compartan unos ministros de Sonora, México, que enseñan. El hermano pastor enseña, dice, el temor, las enseñanzas del temor. Y doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a detonar el poder de Dios y va a comenzar, y se tiene que manifestar el poder de Dios en diferentes áreas de nuestras vidas. Así que, hermanos y hermanas, les invito a que se seccionen, que el temor esté en operación en cada uno de nosotros, para que podamos nosotros ser instruidos en justicia y liberar el poder, porque esa justicia va a hacer que el tipo y la naturaleza de fe de Jesús en tu vida
haga y provoca que se manifieste aquello que tú ocupas, aquello que tú necesitas para ejercer el reino de Dios aquí en la tierra. Pues Dios los bendice, les amo y quiero dejarles saber a cada uno de mis hermanas y mis hermanos, principalmente a los ministros que escuchan o están en esto, escuchando esto, pues qué bueno que tienen eso. Aprovechen para compartir la aplicación con las ovejas que conocen para que lo vuelvan a escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y le invito a que continúe siempre equipándose de lo que le pertenece, para que ejerza el reino, para que viva de una manera sobrenatural. No nomás hablar, sino vivirlo, manifestarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Mis hijos son los que oyen y hacen la voluntad de mi Padre. Les amo, los espero el día de mañana. Dios les bendice, salúdense en el vínculo del amor de Dios. Bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones, los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted no se encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea a partir de las 6:30 de la mañana de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.